Hola, muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal. Bueno, estamos aquí dándole gracias al Señor y de verdad dándole gracias también a cada uno de ustedes, los que siguen el canal, los que están constantemente aquí en esta escuela preparándose, aprendiendo, estudiando. Eso es muy bueno. Y no solo es bueno que lo aprendan, es bueno también que lo enseñen, que lo transmitan a otras personas, cristianos. Esto les va a ayudar igual para poder predicar, evangelizar, etcétera. Esto va a ser de mucha ayuda, evidentemente, si lo hacen como debe de ser y no para, ¿verdad?, usarlo para beneficio propio. Bueno, mis hermanos, en esta oportunidad vamos a dar inicio con un curso nuevo. La verdad, yo les tengo que confesar que no iba a dar este curso todavía. Este curso lo iba a iniciar. eh, Tenía pensado, si el Señor nos prestaba la vida, tenía pensado iniciar muy probablemente el siguiente año, a inicios del año 2025. Pero eh, últimamente he estado viendo publicaciones de personas que tienen, y estoy hablando de cristianos, de que tienen unas creencias, yo no sé de dónde sacan esas, esas ideas, esas imaginaciones, esos inventos que sacan también de pastores, de líderes, que están enseñando a la gente y gente que cristianos perezosos, mediocres, disculpen que lo diga así, pero que no tienen ni siquiera la más mínima voluntad de querer aprender bien, sino que están nada más como esperando escuchar lo que cualquier persona que se pone en un púlpito o ven un video o ven algo y todo lo creen. Hacen un popurrí, mezclas de un predicador de aquí, un predicador de allá, otro que enseña aquí, otro que enseña, y hacen un popurrí de ideas, de enseñanzas y de creencias, que ovnis, que aliens, que reptilianos, que eclipses, que meteoritos, o sea. Entonces, a raíz de muchas de estas cosas, yo quise mejor cambiar uno de los cursos que iba a empezar a dar, cambiarlo por este, porque es necesario aprender de verdad y aprender bien. No aprender solamente porque escuché a alguien decir y no tenemos ni siquiera la capacidad de poder ir a investigar, escudriñar, perdón, ir a escudriñar, escarbar genuinamente cómo son las cosas. Pero bueno, vamos a iniciar el curso de Escatología 1. Este es el primer curso, no es, no es una charla de escatología que se da algo por encimita. Son varios cursos de escatología y en esta oportunidad vamos a ver Escatología 1 y vamos a ver lo que es la introducción a la escatología y vamos a ver muchas cosas y vamos a aprender muchísimas cosas, ¿verdad? Para ya ir sacando de la idea de mucha gente de que tienen pensamientos, que el fin del mundo, que el meteorito, que el COVID, que los aliens, o sea, demasiadas cosas por la ignorancia. Y recordemos que en el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Aquí igual en el canal, aquí en este video, yo les voy a dejar, siempre dejo en la descripción, siempre dejo algún PDF, dejo libros que yo mismo pongo ahí para que ustedes los puedan investigar. Si yo menciono algo de algún tema, de algún libro, yo dejo links y todo para que lo puedan ir a ver si es que aplica, ¿verdad?, para la lección en ese momento. Pero vamos a iniciar, si el Señor lo permite, y vamos a aprender bastante. Al finalizar, bueno, no me voy a adelantar, mejor iniciemos. Vamos a comenzar, como dije, con la clase o la materia que tiene que ver, como dije, con la escatología. Vamos a ver la introducción a la escatología. Este es el estudio básicamente de la profecía y de las cosas por venir. Y al terminar este curso, mis hermanos, de escatología, por lo menos estoy hablando de forma general, ¿verdad? Todo el curso de escatología, ustedes van a tener el conocimiento de cómo interpretar la profecía bíblica. Ojo lo que estoy diciendo, la profecía bíblica, no la profecía de los que dicen e inventan cosas, de la profecía, o sea, la escatología. Esto no significa, y quiero aclararlo, no significa ni quiere decir que al terminar ustedes van a ser unos expertos y eruditos en la materia, porque el tema de la escatología, esto es algo que nos lleva a nosotros
toda la vida estudiando. Esta materia es de toda la vida. Esto no es algo que usted ya lo aprendió y así es y ya lo sabe. No, es de toda la vida. Sobre todo, esta es una materia que llama muchísimo la importancia entre todas las materias de la teología. Es una de las que más llama la atención, porque de ella es precisa esta, la escatología. Esta materia, quiero decir algo también, tiene muchos amigos. La escatología tiene muchos amigos, pero como tiene muchos amigos, también tiene muchísimos enemigos, porque es una de las partes de la teología que son más desvirtuadas, más desviadas, son las más torcidas y son las que son las más mal interpretadas. En fin, es una serie de cosas que hace que la gente, que las personas, que les llame mucho la atención la escatología. Ahora, vamos a definir esto. Escatología es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta de dos palabras griegas. Es una yuxtaposición que significa escatos. Se escribe eschatos, escha con CH, eschatos o escatos. Esta significa últimos, postreros. Esa sería la traducción, es decir, escatos significa últimos, postreros. Y logos, esta palabra la hemos escuchado muchísimas veces, logos, que quiere decir o significa estudio o discurso. Entonces, esta palabra compuesta, esta yuxtapuesta, nosotros la vamos a utilizar como escatología. Recuerden, logos, estudio. Si ustedes buscan en libros de filosofía y todo eso, la palabra logos es muy amplia, es demasiado amplia, para muchas cosas se utiliza, pero logos es estudio y a nosotros nos sirve bien la palabra logos para estudio. Eso es lo que a nosotros nos sirve y nos conviene para esto. Ahora, y para nosotros, de manera sencilla, si nosotros pensamos en que logos es estudio, eso significa mucho, simplifica mucho las cosas. Entonces nosotros diríamos que es el estudio de las últimas, de los postreros, de las cosas postreras, ¿verdad? Así lo diríamos que es escatología. Entonces, como dije, esto simplifica mucho las cosas, porque eso allá al juntar estas dos palabras, que otra vez repito, es una yuxtaposición, es escatología en español, o sea, para nuestro idioma, ¿verdad? Ahora, escatología es el estudio de las cosas de los últimos tiempos. A eso es lo que vamos. Pero también nosotros hacemos bien en pensar, por ejemplo, que la palabra escatos es el estudio, suena como escalera, no sé si escatos, como parece como que suena como escalera. Entonces, ¿a qué me refiero? Como que va desde el principio, como en una escalera, como que va desde el principio de la escritura hasta la eternidad, va como en subida, va como subiendo. Entonces, si nosotros pensamos en escatos, es como escalera que va como desde abajo hasta arriba. Y en este sentido, porque sí, escatología es el estudio de las últimas cosas, pero tenemos que ver cosas también de donde nosotros tomamos la base para interpretar lo que todavía incluso está por realizarse. Me vuelvo a repetir esto. Y esta es donde nosotros tomamos la base para interpretar lo que, ojo, lo que todavía incluso está por realizarse. Porque, mis hermanos, hay profecía que todavía no se ha realizado, no se ha cumplido. Y para poder hacerlo de una manera correcta, tenemos que saber cuál ha sido el proceder, así por decir, de la revelación de Dios. Les recomiendo que vayan a las clases también de teología sistemática que están en mi canal para que puedan ir entendiendo también lo que tiene que ver con la revelación de Dios. Pero para nosotros, o sea, de la revelación, para que nosotros podamos, y escuchen esto, quiero irme deteniendo por poquitos. Como dije,
Tenemos que saber cuál ha sido el proceder de la revelación de Dios para que nosotros podamos, sin ser sensacionalistas, ahorita les explico qué es el sensacionalismo, para que podamos, sin ser sensacionalistas, más o menos ubicar qué es lo que va a suceder en el futuro. Looker, ¿qué es sensacionalismo? Esto ustedes lo pueden buscar, está, repito, en la descripción, en el PDF, ustedes van a entrar ahí, ustedes pueden buscarlo y ahí les van a dar las definiciones, pero yo se los digo que no es algo que yo me inventé, ustedes van a entender. El sensacionalismo es el uso de lo asombroso, wow, de lo espeluznante o lo impactante para despertar el interés o provocar una reacción fuerte. Un sensacionalista es alguien que busca emocionar, asustar o entretener a través de un lenguaje exagerado o un estilo llamativo. Eso es el sensacionalismo. Por eso digo que nosotros podamos, sin ser sensacionalistas, más o menos ubicar qué es lo que va a suceder en el futuro. Espero que me hayan entendido. Porque, como dije, porque todavía hay cosas que no pasan. Hay cosas que no han sucedido. Y no nos consta. Nada de lo que va a suceder no nos consta. Quiero decirles algo muy interesante. Hay libros muy famosos. Yo me acuerdo de chiquillo que yo veía algunos. Hay libros muy famosos que se han vendido en todo el mundo. Muchos se han vendido de escritores y aquí es donde entran los enemigos de la escatología. Y estoy hablando también de cristianos que son enemigos de la escatología. Libros de mucha gente que se han vendido mucho y como dije, aquí es donde entran los enemigos de la escatología que han escrito libros y libros demasiado, para no decir que muy sensacionalistas y que se venden. Por ejemplo, yo recuerdo un libro que hace muchos años estuvo muy pero muy de moda. De hecho, yo me acuerdo haberlo visto, no lo leí, pero me acuerdo haberlo visto. Estaba muy pequeño, yo estaba muy pequeñito. Solo vi unas cuantas cosas y leí algo muy corto, estaba muy chiquillo. Hace muchos años estuvo muy de moda y todo el mundo, recuerdo que todo el mundo lo quería conseguir, ¿verdad? Quería tener un ejemplar de ese libro. Este autor hablaba de que, por ejemplo, en el Apocalipsis, cuando el libro del Apocalipsis habla de aquellos demonios, aquellas langostas que tenían cara, como cara de humano, como cola de escorpión y que tenían alas y todo eso, bueno, el autor del libro, el escritor, él decía que eran los helicópteros, que se refería a helicópteros. Y entonces, este autor, este escritor, él trataba de ajustar, pero a fuerza, ¿verdad? Como obligando a la escritura a que fueran helicópteros, a lo que se refiere ese texto. Pero mis hermanos, yo quiero decirles algo. Eso es malo, eso no es correcto. Es malo. Porque lo único que va a hacer en las personas es despertar la sensación, y ya vimos la definición de lo que es el sensacionalismo. Va a despertar en la gente la sensación, ay, es que es esto. Incluso nosotros podemos ponerlos a estos autores o escritores y pastores, y eso sucede en la actualidad, como en un pedestal a todos estos que hablan, que predican y que enseñan de estas cosas, porque si no vamos a decir o vamos a llegar a pensar nosotros y los ponemos en un pedestal, porque nosotros pensamos que esas personas son muy entendidos, que están muy iluminados por Dios y que son unos eruditos y que saben y que tienen la iluminación, solo ellos, ¿verdad? Que la iluminación por Dios. Porque ellos nos dicen cosas, número uno, que a nadie le consta. Nadie sabe porque no ha pasado. No lo sabemos. Así vamos a encontrar mucha gente que dice y afirma cosas siguiendo a rabinos mesiánicos, otros rabinos, otros... No, o sea, es que... eso es un montón de cosas que uno tiene que tener cuidado. Pero tengamos cuidado, mis hermanos, con el sensacionalismo. Porque como les estoy diciendo, este sensacionalismo hace
realmente que la gente, o sea, en lo general, en lugar de que a la gente le guste la escatología o estudiar la profecía, lo que hacen es que los alejan, porque a la gente se les hace algo absurdo, se les hace algo ridículo. Piensan que están locos. Y hay cristianos que no quieren saber de la profecía porque les suena absurdo todo lo que se ha dicho. Por eso hay que tener cuidado. Hace muchos años atrás, cuenta un hermano, dice este hermano, es un pastor, que estaba él en una reunión con unos hermanos. A él lo invitan para hablar de unos temas. Y estaban hablando el grupo de hermanos, no el pastor, uno de los grupos del hermano estaba hablando respecto a lo que había sucedido con el tema en Nueva York, con lo de las Torres Gemelas. Y en este evento donde está este pastor, todos estaban señalando a la Biblia, diciendo que lo que había sucedido en Nueva York con lo de las Torres Gemelas venía en la Biblia y que estaba profetizado en la Biblia. Y yo creo que muchos de los que están escuchando esto, muchos de ustedes también creían esto. Y aquí les voy a quitar ese panorama. Ojo. Y ese día de esta reunión, dice que se levantó una de las personas que estaba ahí, ¿verdad? Recibiendo la conferencia. Se levanta y le pregunta al pastor y le dice, pastor, ¿verdad que la caída de las torres viene en la Biblia? Entonces el pastor le responde y le dice, no, no viene. Entonces, como la persona le recibe de golpe el no, que eso no viene ahí, dice, no, pero que sí, vino un pastor de otro país, dice, no sé de dónde venía, y dice que el pastor dio conferencias y que el pastor demostró que sí, que las Torres Gemelas y lo que pasó en Nueva York estaba ahí en la Biblia. No, no está ahí. No está ahí. Bueno, puede venir, quiero decirles, puede venir cualquier líder, cualquier pastor, cualquier apóstol o profeta que se auto hayan proclamado, venir de donde usted quiera. Tráigalas de donde usted quiera. Pero cuando la Biblia no dice algo, yo no tengo por qué apoyar lo que está diciendo esa persona. Ojo, escuché una vez una persona muy cercana hablando respecto cuando Elías fue tomado, ¿verdad? Y fue llevado al cielo, que estaba con Eliseo, y esa persona viene y dice, por favor, que lo que se llevó a Elías fue un ovni. Por favor, no leen. Porque dice que el carruaje de fuego que pasó en medio con caballos, que era un ovni. Número uno, no se lo llevó el carruaje, dice que se lo llevó el torbellino. El carruaje lo que hizo fue separarlos. Y lo que se lo llevó dice que fue un torbellino. Léanlo y se van a dar cuenta. O sea, pero bueno, entonces, hablando del tema de las Torres Gemelas, aquí es donde se da la especulación. Por ejemplo, vamos a la palabra para que ustedes vean de qué estaba hablando esta persona que dijo que las Torres Gemelas estaban incluidas ahí en la Biblia. Y que se usó en aquellos días y que se usó un pasaje para causar sensación en un momento determinado, utilizaron eso para que en ese momento determinado poder llevar supuestamente a la gente a la palabra de Dios. Pero mis hermanos, a la gente no la tenemos que llevar a Dios con engaños o con trampas, sino con la palabra de Dios misma. Y ojo, Dios no utiliza recursos engañosos para atraer a la gente a Él. Porque si Él hiciera eso, sería un Dios ilegítimo en ese sentido, ¿verdad? Vamos a ver uno de los textos que se utilizó muchísimo cuando se dio este asunto, hablando del ejemplo de esta persona que se levantó y le dijo al pastor que si eso venía en la Biblia. Sofonías. En el libro de Sofonías, capítulo 1, versículos del 15 al 18, y voy a hacer algunos comentarios con respecto a este texto para que ustedes puedan verlo. Sofonías, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Dice Sofonías 1, del 15 al 18.
Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, algazara sobre las ciudades, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ok, me detengo. Aquí el hecho era de lo que decían, es porque ellos estaban refiriéndose a las altas torres. Vean lo que sigue diciendo, versículo 17. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Antes de continuar, les invito igual a que vayan a mi canal y también puedan ir al curso de Hermenéutica 1 y también Hermenéutica 2, para que aprendan a poder interpretar textos, aquellos que quieren tomar textos fuera de contexto. Listo. Ok, decía, lo último que decía era porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos de los habitantes de la tierra. Ok, ¿por qué este versículo o estos versos no nos están hablando de las torres gemelas de Nueva York? Muy simple, muy sencillo, mis hermanos. Aunque en ese texto o en esos versículos dice altas torres, quiero que pongan atención, para los contemporáneos de Sofonías, las altas torres eran las que se construían, por ejemplo, en aquella época todas las ciudades estaban todas amuralladas y en cada esquina de los que estaban todas amuralladas, en cada esquina había una torre. Ahora, las torres sobrepasaban a las murallas. ¿Para qué? ¿Por qué las torres sobrepasaban en altura las murallas? Para que los vigías o los que estaban vigilando tuvieran más campo de vigilancia más visibilidad al cual estar vigilando y que pudieran estar atentos. Ahora, para que cuando viniera el ataque a la ciudad, entonces poder utilizar la altura de esa torre para poder defender mejor la ciudad. Pero aquí, estas en Sofonías, que dice, estas altas torres no pasaban una altura de 15 metros de altura. Más o menos, 15, 20 metros, pongámosle cuando mucho. 15 metros, 20 metros de altura. Aunque la palabra diga que eran altas, para ellos, en esa época, eran altas, para ellos. Ok, hagamos una cosa, Luker, démosle chance. Digamos que eran de 30 metros de altura, supongamos. Aún así, estos 30 metros de altura no se pueden comparar con las Torres Gemelas de Nueva York. ¿Cuánto podían medir las Torres Gemelas de Nueva York? Prácticamente medían 500 metros de altura. O sea, usted no puede comparar cuando la palabra dice altas torres con las Torres Gemelas de Nueva York, porque en la época, en el contexto de Sofonías, eran torres máximo de 30 metros. Y las Torres Gemelas medían 500 metros. En nada se pueden comparar. En absolutamente nada. Por ejemplo, yo quiero ponerles este ejemplo, también porque lo estoy investigando y leyendo. La muralla de Troya, al parecer, si ustedes lo buscan, o sea, ustedes pueden tener la información, no crean todo lo que yo les digo. Por ejemplo, la muralla de Troya, al parecer era muy alta. Se cuenta la historia que el caballo de Troya medía aproximadamente 11 metros de altura. Y se dice que las murallas de Troya medían, ojo con este dato, medían 5 metros de espesor por 8 metros de altura. Ojo lo que estoy diciendo. Medían 5 metros de espesor
y 8 metros de altura. El caballo de Troya medía 11. Y dice que era la historia, que era una ciudad altamente fortificada. Era prácticamente invencible. Imagínense. Y esas eran altas, 8 metros. Ahora, la muralla china mide de altura, en la parte más alta, mide 8 metros. No es tan alta como uno se imaginaría. Y en algunas partes, dice también lo que estuve investigando y leyendo, que en algunas partes más bajas mide 5. Las partes más bajas miden 5 metros. Así que, mis hermanos, así, se los aclaro. Este pasaje de Sofonías no se refiere a lo que sucedió con las Torres Gemelas en Nueva York. Porque está hablando, como número 1, está hablando de Jerusalén, el contexto. Vayan a hermenéutica y aprendan eso. Está hablando de Jerusalén. Número 2, está hablando de la invasión de Babilonia a Jerusalén, en el contexto ahí en Sofonías. Entonces, fíjense, eso es sacar algo de su contexto para causar sensación, y eso fue lo que hicieron. Eso se hace en prácticamente todos lados. Muchos de los que yo he visto que enseñan y que predican causan sensación en la gente. Y muchos se vuelven locos diciendo, es que es así. No leen pero ni el periódico. Ni entienden. Pero bueno. ¿Qué hacen en casi todos lados? De que se utiliza sacar de contexto la palabra de Dios. Y escúchenme. Hay un dicho que yo aprendí, yo creo que muchos de ustedes se lo saben. Esto es desde que uno empezó su vida, creo que cristiana, y desde que yo estuve estudiando todo este tema de teología y también estudiando los primeros pasos, digámoslo así, en el conocimiento de la palabra de Dios, había un dicho que decía, y hay un dicho que dice, sacar un verso o un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Y para qué? Para poder usarlo para lo que yo quiera. Y así hay muchos cristianos, líderes, pastores, hacen eso y le dicen a la gente, y la gente no tiene ni siquiera la capacidad de ir a ver si eso es cierto. Pero vaya usted a decirles, mira, te voy a enseñar, esto es así. No, es que la palabra, me pasó una anécdota con una persona cercana. Me dice, ¿verdad que sí, Luker? ¿Verdad que en la Biblia dice esto, y que es así? Y le hago yo, no, no es así. Y se quedó así como pasmada, como fría, porque no esperaba esa respuesta. Y me dice, bueno, pero para mí es así. Man, por favor, no podemos seguir así ya. Es demasiado. Bueno, continúo. Entonces, si yo quiero causarles a ustedes sensación y que ustedes crean que, ay, es que Luker es un iluminado, es un maestro, pues yo voy a empezar a decirles yo voy a empezar a decirles ahí lo que no dice. Yo les voy a decir lo que la palabra no dice. ¿Y qué va a pasar? Pero me van a creer. ¿Por qué? ¿Por qué me van a creer? Porque el Luker es un iluminado. El Luker es un maestro de la palabra de Dios. Mis hermanos, así es como juegan con ustedes, con la gente, con su mente. Con gente que no entiende estas cosas. Por eso esta escuela está hecha para eso. Para que dejen de estar cayendo en la oscuridad. Lo que yo estoy hablando ahorita y lo que les he estado enseñando durante todos los cursos, no es para que ustedes digan, qué barbaridad, a Luker hay que darle un premio. No, no me tienen que creer. Vayan a la escritura, estudien y prepárense. Y ustedes mismos se darán cuenta si lo que estamos enseñando en la escuela Berea es verdad o es mentira. Pero no se coman todo, por favor. Por eso es una bendición que ustedes puedan ver y entender todas estas cosas, para que ustedes ayuden a establecer bien lo que está diciendo la palabra de Dios. Por favor. Ya, basta. Ahora, porque de verdad estoy haciendo este curso por lo mismo, por tanta babosada, discúlpenme que lo diga así, por tanta tontera que cristianos enseñan y publican. Por favor. Bueno, ahora,
Esa destrucción, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en Sofonías, esa destrucción no se, perdón, sí, lo que estamos leyendo en Sofonías y la destrucción que se dio con las Torres Gemelas, mis hermanos, no tienen nada que ver con el pecado o por el pecado. Es decir, las Torres Gemelas no cayeron por el pecado. Las torres que cayeron, en el caso de las Torres Gemelas, hay un simbolismo, sí, un simbolismo que es la riqueza y el dinero. ¿Porque qué eran las Torres Gemelas? Ese fue el ataque directo a la economía de los Estados Unidos y por ende del mundo. Pero no era por el pecado, como lo menciona Sofonías, que está hablando de Jerusalén. Es una lucha. En este caso de las Torres Gemelas, que todo esto ustedes ya se lo saben, es una lucha que se está dando o se lleva entre dos naciones distintas. Uno de los golpes más duros que se da, es en lo que es la cuestión económica. Entonces, aquí dice que esas torres, en Sofonías, dice que esas torres iban a caer por el pecado. Y recordemos que en aquel tiempo en el que estaba viviendo Sofonías, en aquella época había también mucho comercio. Jerusalén estaba muy bien económicamente, había dinero, había bastante pasta, había harina, había plata. Pero ese dinero, ¿qué hizo todo eso? Trajo, hablando de Jerusalén, ¿verdad? Trajo a la gente a la comodidad, al relax. Trajo a la gente al pecado y no la trajo hacia Dios. Y es la que desgraciadamente muchas veces hace el dinero. ¿Qué hace? Nos aleja de Dios. Y en lugar de que la gente viva agradecida con Dios y administre para la gloria de Dios, ¿qué hacen? Se desbocan en la vida y comienzan a hacer una cantidad de barbaridad y media, ¿verdad? Porque ahora ya tienen lo que no tenían y ya no saben cómo dominar y controlarlo. Eso es justamente lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Dios estaba enojado con el pueblo porque Dios los había bendecido y el pueblo utilizó su bendición para hacer el mal. Para eso. Ahora, aquí ya nosotros encontramos varias cosas que no calzan, repito, que no calzan con el tema de la caída de las torres de Nueva York. No calzan. Ahora, veamos, además, vean lo que dice el versículo 18. Dice el 18, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, dice el texto de Sofonías. Yo pregunto, ¿fue Nueva York consumida por el fuego en su totalidad? Cuando sucede lo de las Torres Gemelas, ¿fue Nueva York consumida con fuego? No, no pasó, no era con Nueva York. Entonces, cuando estudiamos nosotros la palabra de Dios, la manera, y esto lo voy a repetir para que lo apunten, y repito, vayan a hermenéutica, van a entender más esto. La manera o el sistema o el método correcto para que nosotros estudiemos la palabra de Dios se llama literal, gramático, histórico, cultural. Repito, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la manera o el sistema correcto que nosotros usamos para estudiar se llama literal, gramático, histórico, cultural. Literal, gramático, histórico, cultural. Ahora, tenemos que ver el contexto histórico. Tenemos que ver el contexto cultural en el cual está sucediendo lo que está sucediendo. Porque si no, nos vamos a perder y vamos a ser de aquellos que creen que la Biblia habla absolutamente de todo. Y déjenme decirles algo, la Biblia no habla de todo. Incluso hay hermanitos, y pongo entre comillas hermanitos, que dicen que en la Biblia hay códigos secretos. Dicen que hay códigos secretos. Y sacan esto porque
mis hermanos, las computadoras han sacado códigos y cosas que nada que ver. Imagínense qué clase de Dios tendríamos ustedes y yo si Dios a nosotros no nos hablara claramente? Es decir, nos habla claramente. Dios sí nos habla a nosotros claramente a través de su palabra. Y a veces nosotros ni siquiera entendemos. Ahora, quiero que entiendan esto que les voy a decir. El Señor Jesús, ustedes recordarán, vino con Nicodemo. O al revés, Nicodemo vino con el Señor Jesús. Nicodemo era el maestro de Israel. En nuestra traducción de la Biblia, la de nosotros dice, eres tú maestro de Israel, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Pero en el manuscrito original viene un artículo, el artículo el. El artículo el. Entonces, ese texto diría de esta forma: eres tú el maestro de Israel. Ojo con esto. En aquel tiempo, Nicodemo era lo máximo. Cuando Jesús está hablando con él, Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, imaginemos si Dios nos hablara a nosotros en claves, en cosas encriptadas que nosotros tengamos que leer entre líneas. Mis hermanos, si Dios nos hablara de esta forma, eso sería meternos en un laberinto. Y la prueba más palpable en el sentido de que esto no es cierto, de que hay códigos secretos en la Biblia, yo les voy a contar algo. Es que una vez en una universidad en Estados Unidos hicieron una prueba. Probaron para ver si era cierto y agarraron una Biblia y la metieron en una computadora, es decir, metieron digitalmente, evidentemente, en una computadora y querían saber qué salía, que la computadora hiciera como cálculos, números, hiciera cosas. Y vieron que sí, salían muchas cosas. Tomaron la Biblia y en la Biblia, los códigos y todo eso, supuestamente, salió la fecha del asesinato de Kennedy y salieron una serie de cosas, de sucesos y cosas que uno dice, wow, ve la Biblia. Entonces muchos dirán, ve que la Biblia tiene códigos secretos, tiene fechas y tiene esto y el otro. Bueno, suave. Déjenme decirles algo interesante. Estos mismos estudiosos de esta universidad ya hicieron eso con la Biblia, pero dijeron, no, vamos a probar otra cosa. Tomaron el libro de Moby Dick. Muchos de ustedes tal vez lo hayan escuchado o leído, la historia de la ballena Moby Dick. Bueno, metieron el libro en esa computadora y la computadora hizo lo mismo. Que hicieron lo mismo que con la Biblia. ¿Qué hicieron? Pues resulta que meten a Moby Dick y empezó a sacar también fechas, acontecimientos, esto y lo otro. ¿Por qué motivo? Mis hermanos, o sea, meta cualquier libro, también la computadora le va a sacar códigos y cosas secretas, cualquiera, no solo la Biblia. Ahora, usted a una computadora, usted le dice qué debe de hacer. ¿Y qué hace una computadora cuando usted le dice qué hacer? Bueno, busca o hace lo que usted dijo que buscara o hiciera. Porque para eso es. Así de sencillo. Entonces, la computadora, ¿qué hizo? Bueno, empezó a unir palabras, fechas, y la computadora da lo que sea, da lo que está buscando. Ahora, yo les quiero decir, cuidado con ese tipo de cosas, porque en lugar de transmitir, de que nosotros transmitamos confianza en la palabra de Dios, transmitimos incertidumbre. Porque si no, entonces, ¿qué es cierto y qué no es cierto? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que estudiar bien para saber cómo hacer las cosas. No hay que causar sensación, mis hermanos. Es muy fácil saber lo que Dios dice. Es decir, si usted y yo estudiamos. Solo así. No hay otra forma. ¿Cuántas veces la gente no se ha preocupado porque dijeron, es que en la tele, en el periódico, dice que viene un meteorito directamente contra la Tierra? Si usted es un verdadero creyente que conoce la palabra de Dios,
usted no tiene por qué preocuparse, porque no es cierto, hace poquito acaba. Ahorita, ustedes no saben cuánta cantidad de tonteras y de babosadas por el tema del eclipse que acaba de suceder que pasó por México, que pasó por Estados Unidos, que venía el meteorito del diablo y que iba a destruir la Tierra. Cristianos publicando cualquier cantidad de idioteces que ya venían los ovnis que se los iban a llevar. Por favor, bola de ignorantes. Solo están causando más torpeza y confusión en lugar de usar la Biblia y enfocarse en la Biblia. Estoy hablándole a los cristianos. Es demasiada la tontera. Eso fue una de las causas que me motivó a adelantar este curso. No puede ser. Si usted es un verdadero creyente y conoce la palabra de Dios, usted no tiene por qué preocuparse, porque no es cierto. El planeta, mis hermanos, no va a ser destruido por un meteorito. Es decir, Dios tiene el control de todo. El mundo no se va a acabar por un meteorito. Y lo que vamos a ver, que hay un tiempo, y vamos a suponer, viene que nos dicen ahorita, salen las noticias, que viene un meteorito y que va a chocar en la Tierra dentro de 5 años. Nosotros ya sabemos que eso es falso, porque la Biblia habla primero. ¿Por qué habla primero? Porque número uno, para que eso suceda, primero, tiene que venir el Señor Jesucristo por su iglesia, lo que es el arrebatamiento, el arpazo, ¿verdad? El arrebatamiento, que nadie sabe cuándo es. No hay señales. Número 2. Después del arrebatamiento, tienen que pasar 7 años de tribulación. Número 2. Número 3. Tienen que pasar 1000 años. Es lo que nosotros conocemos como el milenio o el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Después de que lo que es la batalla del Armagedón y arranca lo que es el milenio. Entonces, con base en eso, ese meteorito que va a chocar supuestamente dentro de 5 años, pregunto, ¿en realidad chocará en 5 años? La respuesta es sencilla, no. Luker, ¿por qué usted dice rotundamente que no? Porque si no, Dios no tendría el control. Y si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el Apocalipsis y en Segunda de Pedro, si ustedes recuerdan lo que dice que es que Dios va a deshacer toda la creación. Pedro dice que la va a consumir en fuego. Y dice que el Señor, la palabra, que el Señor va a volver a hacer una nueva creación que se llama cielos nuevos y tierra nueva. Es decir, con esto quiero decir es que Dios tiene todo bajo control. Es más, a como está el mundo ahorita, se ve más claro que está más cerca la venida del Señor que cualquier otra cosa. Veamos cómo está el planeta, por ejemplo. El planeta es un basurero, lo hemos contaminado, lo hemos destruido, lo estamos acabando. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que Dios va a permitir que ustedes y yo nos acabemos su creación? No, mis hermanos. Él tiene que venir antes de que nosotros acabemos con todo esto. Él no va a dejar que destruyamos su planeta y su creación. Porque el mundo, déjenme decirles algo, el mundo no es de nosotros. El mundo y toda la creación le pertenecen al Señor. Entonces, no puede ser que nosotros vayamos a ser destruidos por un meteorito. No se puede. Y de este pasaje, lo que sí nos sirve del estudio de la profecía y lo que vamos a estar viendo en su momento, ahorita nada más yo se los adelanto, son las palabras que dice el día de Jehová. Mis hermanos, esas palabras sí tienen que ver con escatología, pero esto lo estudiaremos y vamos a ver que para esas palabras del día de Jehová hay un montón de posibilidades de aplicación. Es muy amplio, pero eso lo vamos a ver en su momento. Ahorita no, ahorita nada más, como dije, es un adelanto. Entonces nosotros, al conocer la palabra de Dios, por el contrario de desanimarnos, más bien nos anima y fortalece nuestra fe en ver lo que es la palabra de Dios. Por eso a mí me gusta llamar a la Biblia, más que Biblia, la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Yo les decía
en el curso de teología sistemática que la Biblia dice más de 120 veces de sí misma que es la palabra de Dios. Por lo cual, nosotros hacemos bien cuando nosotros hablamos de la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos libros tiene la Biblia? Eso también lo enseñamos en teología sistemática, lo vimos en hermenéutica, en diferentes partes. Es eso. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66 libros. No me vengan a hablar de los libros deuterocanónicos, apócrifos. Eso, vayan y estudien teología sistemática y ustedes van a saber el motivo del por qué no están esos libros, por lo menos en nuestras Biblias. En las católicas están algunos, sí. Perdón. Entonces vayan y estudien. También lo pueden ver en hermenéutica. En el Antiguo Testamento, yo voy a darles ahorita unos números. No son absolutos, ¿verdad? Quiero que entiendan, no son absolutos. Porque hay gente que dice que es menos y hay gente que dice que es más. Existe una discusión de cuántas profecías hay en la Biblia. Perdón. Por ejemplo, y repito, no es absoluto, pero quiero que más o menos ustedes vean. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos 1239 versículos que hablan de profecía. Eso solamente en el Antiguo Testamento. Repito, puede ser más, pueden ser menos, dependiendo. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos 578 versículos que nos hablan sobre profecía. Es decir, que en total, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, nosotros tenemos una sumatoria de 1817 versículos que nos hablan de profecía. La Biblia tiene, dependiendo de la traducción, por ejemplo, la Reina Valera, tiene 8.352 versículos. 8.352 versículos. Lo que yo quiero que ustedes observen que es que para Dios tiene importancia la profecía. Y si para Dios tiene importancia la profecía, pues mayormente para nosotros. Es decir, es bueno que nosotros le entremos al tema de aprender de escatología. Ahora, si tomamos una calculadora y hacemos una operación ahí para ver cuál es el porcentaje entre todos los versículos de la Biblia con el porcentaje que encontramos de profecía, nosotros tenemos que nos da el 27.8% de profecía en toda la Biblia. Es decir, en la Biblia tenemos casi un 30% de profecía. O sea, en toda la Biblia, del 100%, tenemos un 30% de profecía. Casi un 30%. Ahora, yo pregunto, ¿será importante para Dios la profecía? Por supuesto, claro. Es casi el 30% de la Biblia. Casi el 30% de la Biblia es profecía. Entonces, sí, mis hermanos, Dios sí está interesado en que nosotros entendamos de la profecía. Porque la profecía, entre las cosas que prueban que la Biblia es la palabra de Dios, es precisamente la profecía. Oigan, ningún otro libro sobre la tierra, ninguno sobre la tierra, que sea o que pertenezca a una religión, ninguno dice profecía. Ustedes piensen en el libro que ustedes quieran y me lo pueden decir. Piensen en el Corán de los musulmanes. Ustedes pueden pensar en el Bhagavad Gita que utilizan los Hare Krishna o cualquiera. Piense en el libro que usted quiera. Ninguno dice profecía. Ninguno. Y ustedes saben por qué ninguno de estos libros menciona profecía. Ninguno de estos libros menciona profecía por una razón. Porque pueden fallar. Pueden equivocarse. Y mis hermanos, les tengo una buena noticia. Dios, obviamente, no tiene temor a fallar. Porque Él es Dios. Y su palabra trae la profecía
y Él no tiene miedo a fallar porque Él es Dios. Ustedes, ustedes, ustedes pueden, por ejemplo, encontrar en Isaías, y recordemos que yo ya se los dije, que se los dije que desde la antigüedad le dice Isaías que le habla al pueblo, dice la palabra que le habla al pueblo, es decir, que lo que ya estaba sucediendo o lo que estaba por suceder, ya Dios lo había dicho. Por ejemplo, cuando lo vemos también en Isaías, en el tema del Mesías. Incluso el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 19, dice, ojo lo que dice, vean qué lindo lo que dice Jesús, en Juan 13, 19, dice, desde ahora os lo digo, perdón, otra vez, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Si ustedes se fijan, el Señor Jesús, que lo que está diciendo es dándole autoridad a lo que Él decía en ese texto que acabamos de ver, es decir, Él está diciendo, ya se los dije desde antes, para que cuando suceda, ustedes crean. Juan 14, 29 dice, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Mis hermanos, si se fijan, esa es la autoridad que tiene la Biblia. Podrían decir que no es la palabra de Dios, hay gente que lo va a decir y lo dicen, que no es cierto, que nosotros estamos manipulando a la gente diciendo que es la palabra de Dios. Pero si hay algo que es contundente, es que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos muestra que casi todas las profecías están cumplidas. Y se cumplieron tal y como dice. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes han leído a Nostradamus, un famoso vidente que se ha hablado desde hace mucho tiempo. En la descripción les voy a dejar también para que lo puedan ver, no para que ustedes se vayan a ser adoradores de Nostradamus, sino para que ustedes vean lo que dice. Por ejemplo, Nostradamus, como dije, lo tengo en PDF, se los voy a compartir para que lo tengan. Las profecías de Nostradamus son muy oscuras, casi hay que adivinarlas. Es decir, los que dicen o le dan interpretación a Nostradamus y le dan significado, es porque ellos de alguna manera vieron algo. Es decir, son muy oscuros. Son profecías supuestamente oscuras, ¿verdad? Y casi que muy forzadas. Muy forzadas. Pero la gente del mundo, los que no son cristianos, casi que idolatran a Nostradamus. Cuando más bien la palabra de Dios, de una manera tan sencilla, porque, repito, ustedes ven Nostradamus, son profecías muy oscuras y casi que están forzadas para que signifiquen lo que la gente les da el significado. Y repito, la palabra de Dios de una manera tan sencilla nos dice, por ejemplo, en Miqueas, el profeta Miqueas dice, Miqueas 5:2 nos dice que el Mesías, ustedes recordarán, Miqueas dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Y pregunto, ¿dónde nació Jesús? Veamos qué dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Lo ven? Sencillo. Ahora, nos dice también Isaías, por ejemplo, que iba a nacer Jesús, o el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Y yo les pregunto, ¿de quién nació? Mis hermanos, nació de una mujer virgen. Y digo porque es algo tan grande, es algo tan impresionante, que Jesús, tan grande, de una virgen naciera el Señor Jesús. O cualquier otro bebé. ¿Por qué digo esto? Porque para que una mujer pueda concebir o dar a luz es porque ya no es virgen.
Y María, la madre de Jesús, concibió siendo virgen. Eso es algo grandiosísimo del mensaje de Isaías. Nació de una mujer siendo virgen. O sea, demostrando que el bebé en el vientre de esta mujer María era una obra creadora del Espíritu Santo. O sea, es importante, es importante y es muy sencilla y no hay que adivinar. Es decir, lo que nosotros no sabemos de la palabra, en algún momento determinado por la voluntad del Señor vendrá el significado, porque son cosas que aún no han sucedido, hablando, digamos, de la profecía o las cosas que vendrán. Ahora, otro ejemplo más. En Apocalipsis 13, capítulo 13, ustedes lo leen, ahí nosotros vamos a encontrar en el puro final que nos hablan del 666 o el 666. Mis hermanos, aquí se ha hablado mucho del 666, pero les voy a decir algo. Aún nosotros no sabemos qué significa. No sabemos. ¿Por qué, Luker? ¿Por qué dice que no significa? Si yo he visto a muchos decir que es esto y que es lo otro. Bueno, no sabemos qué significa. ¿Por qué? Porque aún no ha sucedido. No ha pasado. No podemos saber por qué no ha sucedido. Les quiero comentar algo. Todos los grandes eruditos y estudiosos de la palabra de Dios, que son honestos y que son sinceros, ¿saben qué dicen cuando les preguntan respecto al 666 o cualquier otra profecía así? Ellos dicen y responden que no saben qué significa. Los eruditos y estudiosos de la palabra. Ellos dicen que no saben qué significa. Mis hermanos, podemos especular, podemos imaginarnos. Hay un grupo de personas que dice que es un chip. Yo he visto cualquier cantidad de gente poniendo, ya se inventaron un chip. Yo he visto noticias que ya hay chips. Otros dicen, miren, ya hicieron el chip que se lo va a poner en la mano, en la frente. Ay, otros dicen, bueno, mentira, porque yo lo he visto. Yo he visto que ya hay chips, ya inventaron chips que es como una nanotecnología, que para esto, que para lo otro, un sinfín de cosas. Mis hermanos, otras personas creen, y entre estas personas estoy yo creo en esto, nosotros creemos que no se trata de un chip. Ojo lo que voy a decir, yo no creo que sea un chip. Yo lo que creo que el 666 tiene que ver con el humano, o sea, el humanismo. Yo creo que tiene que ver con el humanismo. ¿Por qué digo esto? Mis hermanos, porque el hombre es un 6. El hombre fue creado en el sexto día. Esto se ve en numerología bíblica, pero ahorita no tiene nada que ver esto. Lo que está haciendo el apóstol Juan, al poner varias veces el 666, lo que nos quiere decir es que es al infinito. Y quiere decir que es imperfección hasta el infinito. Recuerden, porque nosotros como seres humanos somos imperfectos. Nosotros somos un 6. El hombre fue creado en el sexto día. Somos un 6. Nosotros no somos un 7. El 7 habla de perfección. Ahora, escuchen esto. De mi parte, yo creo y pienso que es el humanismo que se ha mezclado terriblemente en la iglesia cristiana y que se predica mucho humanismo y suena a cristianismo, pero que no es cristianismo, ¿verdad? Ni es evangelio. Pero yo quiero que ustedes noten esto. Yo estoy diciendo que esto es lo que nosotros pensamos. ¿Qué es? No lo sabemos. ¿Por qué no lo sabe, Luker? Porque no ha sucedido. Esto no ha pasado. Si yo ahorita le proyecto a usted o le comparto un video que una empresa desarrolló un chip y que se la va a poner en la mano o en la frente y que ya se está experimentando en ponerle a los animales, etcétera, por ejemplo, ya hay chips. A los perros ahora ya les sacan un chip para poder ubicarlos. Y yo les pongo todo eso.
aún con todo ese trabajo que yo les proyecto a ustedes, todo eso, estoy especulando. Estoy especulando porque no sé qué es eso, porque no ha sucedido. Por eso, mis hermanos, por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos de las cosas futuras. Y Dios nos anima a nosotros a que nosotros vengamos a la palabra, a estudiar. Apocalipsis 1, esta palabra, Apocalipsis, significa revelación. ¿Y por qué? Porque es la revelación que el Señor Jesucristo le hizo al apóstol Juan acerca de las cosas que muchas de ellas están aún por venir. Y a partir del capítulo 4 nos habla de las cosas que están por venir. En Apocalipsis 1:3 dice, Apocalipsis 1, versículo 3 dice, escuchen esto que interesante, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, vamos a ver. Cada cosa que está diciendo o redactando en este momento el apóstol Juan, él dice, bienaventurados. Esta palabra bienaventurados, ustedes ya saben que quiere decir dichoso o feliz. Entonces, lo que dice el Señor, nuestro Dios, es que son felices los que leen y los que oyen. O sea, quiere decir que este libro del Apocalipsis, o lo que Juan estaba diciendo es que ese libro o ese escrito se tenía que leer en voz alta, en alta voz, por lo cual era feliz el que lo leía y era feliz el que lo recitaba y lo escuchaba. Es decir, al estar diciendo el libro, ¿verdad? Leyéndolo, etc. Entonces, aquí hay una doble bendición, si se puede decir, una doble bendición. ¿Por qué? Porque dice, los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, de esta, la que está escribiendo Juan y dice, y las guardan. Quiero ojo con esto, porque aquí la palabra guardar quiere decir o significa si las aprecias, si las asimilas u obedeces. Y en muchos de los casos es que las memoricemos. Porque recordemos antes las personas se memorizaban gran parte de la palabra de Dios. Hoy, lamentablemente, hay que decirlo, hoy nosotros estamos tan mal, pero tan mal acostumbrados a no usar bien nuestro cerebro. No lo usamos bien. Porque antes había gente en la antigüedad que podía recitar partes de la escritura. Imagínense, y no partes pequeñas, sino partes enormes. Pero ahora hay muchos, sobre todo adultos, que si uno les pide que se aprendan un versículo no quieren, no les da la gana, porque no pueden aprenderse un solo versículo. Ah, pero póngalos a cantar las canciones. Yo he escuchado a no creyentes, ateos y no creyentes, que recitan partes de la palabra de Dios, y yo no estoy hablando que recitan un solo versículo, estoy hablando de que hablan de una fracción de memoria grande. Y mis hermanos, ellos no la creen. Y los creyentes, tristemente, no se pueden grabar más allá de Juan 3:16. Y mucho menos aprenderse los nombres de los 66 libros de la Biblia. Fíjense bien que está diciendo que las guarda. Ahora, ¿por qué razón? Bueno, porque el tiempo, dice, está cerca. Quiero también, aquí muchos te van a sorprender. Aquí la palabra, cuando dice cerca, en el contexto, no significa que falte poquito. Yo creo que muchos se quedaron así como retorcidos. ¿Cómo? Si dice que está cerca, ¿cómo? No falta poquito. Para nosotros, decir cerca significa que ya está aquí a la vuelta, está cerquita, que ya llega, y le faltan apenas un par de minutos, que le falta poco. Pero aquí no.
La idea aquí es que esto va a suceder de manera sorpresiva, repentina, sin aviso. Y como es sorpresiva, no va a haber tiempo de que ustedes y yo cambiemos de manera de pensar. Va a ser sorpresiva, no va a haber tiempo de cambiar. Espero que esto me lo hayan entendido. O sea, o usted está de un lado o está del otro. No hay tiempo para nada. Eso quiere decir está cerca. Por eso, mis hermanos, todos los cristianos, desde Pablo, ustedes recordarán, desde Pablo tenía revelación de Dios. Por ejemplo, en la primera carta de los tesalonicenses, Pablo nos habla del regreso del Señor Jesús. Y Pablo, en ese momento, él estaba esperando el regreso del Señor Jesucristo. Él estaba esperándolo. Él creía que iba a venir en su tiempo. Y los cristianos debemos de esperar el regreso del Señor Jesús. ¿Cuándo, Luker? Cuando Él venga. Porque va a ser de manera sorpresiva. Y recuerden que el Señor Jesucristo mismo, Él mismo lo dijo. Él dijo, nadie sabe el día ni la hora. Entonces, puede ser cualquier día, cualquier hora, cualquier minuto, cualquier segundo. Y puede ser a cualquier hora. Él mismo lo está diciendo. Él mismo. Nosotros hacemos, pero re mal y estar buscando señales en todo lo que sucede en el mundo. Hacemos mal en estar buscando señales en todo lo que sucede en el mundo, porque podemos cometer el error, por ejemplo, como el error que cometieron estos que estaban hablando de las torres de Nueva York. A los cristianos, mis hermanos, grábense en esto. A los cristianos no se nos ha llamado a que busquemos señales. Se nos llama a que esperemos con fe. Eso es todo. Esperamos con fe. No nos guiamos por lo que nosotros vemos, sino por la fe. Eso lo dice la palabra de Dios. Mis hermanos, yo conozco cristianos y los quiero mucho, pero cada vez que nos vemos salen diciendo cualquier cantidad de babosadas. Andan ahí como, ¿y Luker? ¿Qué? Ya, ¿cuál es la última señal que usted ha logrado ver del regreso de Cristo? Y vio luces aquí y apareció esto y que ahora va a haber una señal y que no, por favor. Si yo les dijera, diría que todo, o sea, si dijéramos que cuáles son, qué podemos esperar nosotros para saber cuándo podría venir el Señor Jesucristo, de todo lo que está sucediendo, pero no tenemos que andar detrás de señales. Nada, todo. Ya es un día menos, Pero estas personas en todo andan viendo señales y andan como en una pura cacería de brujas, de demonios y de espíritus y por todo lado expulsando bichos y por favor. Es más, yo quiero decirles algo. Cuando se dieron, vean qué interesante este dato. Cuando se dieron las votaciones en aquella época para elegir el presidente en los Estados Unidos, la gente que votó por Trump, por Donald Trump, en la primera vez que él quedó, muchos de los que son cristianos, ellos estaban observando a Trump y veían en Trump que Trump iba a ser como el que iba a desatar el regreso del Señor Jesucristo a la tierra. Dígame, por favor. O sea, veamos. Como que si nosotros fuéramos a controlar el regreso del Señor Jesucristo. Imagínense. Estaba en nuestro poder y no en la potestad de Dios. ¿Qué va? Y Cristo Jesús dice que eso está en la sola potestad del Padre. Por eso nosotros no buscamos señales. Decía un pastor hace mucho tiempo, estaba enseñándonos sobre este tema de verdad, y él dijo esto, alguno se recordará, si sabe de quién estoy hablando, dice, él decía que para el regreso del Señor Jesucristo solo faltaba una cosa,
y era predicar el evangelio a todo el mundo y venía el fin. Y él decía, ¿sabe por qué no venía el Señor? Por la culpa de ustedes, porque ustedes no enseñan y no predican y no evangelizan. Bueno, es exactamente, entonces no está en la potestad de Dios, está en la potestad del pastor que está diciendo que es culpa suya y culpa mía. Qué cosas, pero bueno. Entonces, eso quiere decir, y vamos a ver algunos beneficios de conocer escatología para dejar esto que acabo de mencionar, porque si no nos vamos a quedar ahí. Vamos a ver un beneficio, vamos a ver. Es uno solo, pero hay varias cositas. ¿Qué beneficios tenemos para estudiar escatología? Bueno, el estudio de la escatología nos recuerda que Dios es soberano. Y mis hermanos, soberano quiere decir que Dios está al control de todo y que no hay nada que se escape de su control. Eso es lo que quiere decir la palabra soberano. Ahora, a nosotros o a la humanidad, al ver precisamente los días en los que nosotros estamos viviendo, tanta violencia, tanta gente inocente, niños que mueren a causa de la violencia. Estamos viendo que los polos, el norte y el sur, se están acabando. Vemos a los animalitos que se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque el hábitat se le está siendo destruido por el ser humano. En estos días vemos también como el Amazonas y algunos bosques en las partes del mundo. Por ejemplo, es triste ver cómo mueren muchos animales quemados por el fuego, que están escapando y andan buscando alimentarse de basureros y que incluso pueden atacar a la gente porque tienen hambre, es lógico, esa es la lógica. Cómo nos estamos acabando todo, etcétera, la guerra de Israel contra Hamas, niños, mujeres, bueno, etcétera, todo eso. Y a nosotros, esto nos puede parecer algo caótico, terrible, esto en el mundo. Y pareciera, mis hermanos, que nadie tiene el control. Pareciera que nadie está a cargo de las cosas. Y mis hermanos, tengo que decirlo, entre los seres humanos, la verdad es que no hay nadie que esté a cargo de las cosas, nadie. Si nosotros vemos a la humanidad es una calle sin salida. No hay manera de sacar a la humanidad adelante, no la hay. Y es loable, es alabable todos los esfuerzos que se hacen por sacar a la humanidad adelante. Pero mis hermanos, no se puede. Por eso el tiempo del Señor está cerca. ¿Por qué? Porque no hay salida. Esto nos demuestra que Dios sí tiene el control. Porque al darnos nosotros al estudio de la profecía, al decirnos cómo van a suceder las cosas, lo que nos está diciendo Dios a nosotros es esto. Dios está diciendo, yo tengo el control, ustedes deben de tener confianza en mí. Punto. Así de sencillo. Simple. Vamos a Isaías 55. Este capítulo es como una cápsula preciosa entre toda la profecía que está dando Isaías, porque si ustedes se fijan en el capítulo 55 comienza diciendo, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Dice, vengan y compren sin dinero. Vean qué interesante. Versículo 6, brincamos al versículo 6. El que leí fue 55.1. Ahora brinquemos al 55.6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. A lo que voy con esto, mis hermanos, a lo que voy con todo esto que está diciendo nuestro Dios, es que en ese momento el pueblo de Israel, es decir, Judá, parecía que no se sabía quién controlaba todas las cosas, no se sabía. Es decir, como si el enemigo, por ejemplo, viniera. ¿Y quién tiene el control? Lo que Isaías está diciendo es que Dios tiene el control. Eso es lo que está diciendo. Ahora, versículo 8.
está hablando Dios y Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora, con esto está diciendo que aunque ustedes no lo entiendan, porque ustedes no tienen la capacidad de ver lo que yo veo, dice Dios, por eso es que nosotros tenemos que tenerle confianza a Dios. ¿Por qué motivo, Luker? Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos mascoticas. Yo tengo una gata, ¿verdad? Aquí tenemos una gata. Pero vamos a suponer que todos tenemos perros. Y hay perros que son muy, muy inteligentes. Porque los animales tienen inteligencia, aunque no parezca, pero sí. Y los animales nos entienden. Y yo no sé si ustedes han visto, pero los animales también pueden percibir cuando uno está contento, cuando uno está triste o está enfermo. Por ejemplo, usted se va a trabajar y resulta que a los perritos no les gusta que usted se vaya a trabajar. ¿Por qué a ellos no les gusta? Porque ellos no entienden el motivo por el cual tenemos que trabajar. Ahora, ellos, los animalitos, ellos no saben el motivo por el cual ustedes y yo regresamos del trabajo. Y cuando nosotros regresamos, ¿cómo se ponen los perritos? Mueven la cola, se vuelven locos, brincan, se nos tiran encima y se ponen contentos. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no entienden el por qué usted va a trabajar y ellos no entienden el por qué usted regresa. Mis hermanos, así somos nosotros en relación con Dios. Aunque el ejemplo no es muy bonito, ¿verdad? De la comparación, pero nosotros no entendemos a Dios. Nosotros, a pesar de que conozcamos la Escritura, no creamos que nosotros entendemos a Dios en su profundidad o en su esencia. Nosotros no podemos entender a Dios en ese sentido. Él es muy, muy superior a ustedes y a mí. Cuando Él nos hizo a su imagen y semejanza, yo les he dicho esto, nos creó con un cerebro que pesa aproximadamente 1,5 kilos, más o menos. Y déjenme decirles algo, hay muchas personas que todavía no lo han estrenado, todavía están con la etiqueta, no le han quitado ni el empaque. Pero mis hermanos, ese cerebro que Dios nos dio en aquel tiempo, cuando creó a Adán y a Eva, los crea y los creó a su imagen y semejanza, con la capacidad de pensar que ellos tenían. Dios le dice a Adán que le ponga el nombre a todos los animalitos con ese cerebro que Dios le puso. A Adán no se le cruzaron los cables, por ejemplo. Él entendía lo que Dios le estaba diciendo. Es decir, Dios viene y le dice, bueno, Adán, perdón, le dice a Adán, venga, vaya, trabaje, vaya, póngale nombre a los animales. Ustedes no van a encontrar en la escritura que Adán estaba como, no. Cuando Dios le dice que vaya a hacer eso, a Adán no se le cruzaron los cables. Él entendía lo que Dios le estaba diciendo. Cuando Dios le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque iban a morir si lo comían, nosotros no vemos en ninguna parte a Adán preguntarle a Dios, Dios, ¿qué significa morir? No, no le preguntó, él entendió, él sabía. Fue a raíz del pecado que nosotros, bueno, Adán y Eva en aquel momento y nosotros, perdimos mucha de esa capacidad de entender. Entonces ahora, con el pecado, menos podemos entender a Dios. Por eso, cuando usted quiere profundizar en las cosas de Dios, lo que a usted le puede traer es un dolor de cabeza. Y déjeme decirle que yo sé lo que les estoy diciendo. Es un dolor de cabeza. Yo le he tratado de explicar, por ejemplo, a mi hija, yo le he dicho a ella sobre el tema de que Dios son 3 personas, de la Trinidad, que la eternidad, etcétera, etcétera. Y mi hija se queda como en blanco, no lo comprende. ¿No entiende? Es decir, nadie lo puede entender al final de cuentas, el tema de la Trinidad, pero nosotros lo aceptamos por fe. Pero nadie lo puede entender. Tan sencillo como eso. Nadie.
Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios están muy por arriba. Yo me gozo, y les soy muy sincero, yo me gozo de no poder comprender a Dios, porque si Luker comprendiera a Dios, entonces yo sería Dios con D pequeño, ¿verdad? Qué bueno que ustedes y yo tenemos un Dios tan grande que no lo podemos comprender. Y ojo, ojo, no porque yo lo esté diciendo, pero, ¿qué tiene usted? Yo les pregunto, no porque yo lo diga, ¿qué tiene usted para que Dios a usted lo ame? La respuesta es muy simple. Ustedes y yo no tenemos nada, nada. Sin embargo, Dios nos ama. Vean el grado de amor al que llegó, que dejó su trono de gloria y vino a tomar forma de esclavo, y esclavo de la peor clase que podía haber, y morir en una cruz por nosotros, salvarnos y soportarnos, porque aún salvándonos, nosotros somos pecadores. No sé quién puede comprender eso. ¿Alguien puede comprender eso? Nosotros somos ingratos, y aún así Dios nos ama. Y ojo, hay veces que nosotros no aguantamos a la gente, y Él nos quiere a su lado para toda la eternidad. Oigan, vean qué amor. Y no, yo no lo entiendo, pero yo lo acepto por fe. Entonces, estas palabras que dice, ojo lo que dice, otra vez, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Perdón. Versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Mis hermanos, voy finalizando. Es decir, a pesar de que nosotros no pensamos como Dios, dice que Él envió su palabra porque Él quiere producir algo en nosotros. Y al hablarnos de profecía, a hablarnos de las cosas que van a suceder después, lo que Dios está buscando es producir algo en ti, en tu fe. Él quiere producir confianza. Entonces, lo único que tenemos que saber en todo lo que está pasando, y quizás nos esté pasando a ustedes y a mí, es que Dios tiene el control. Dios no se descuidó. Y por eso, si usted está viviendo algo, usted está viviendo lo que está viviendo, no es porque Él se descuidó. Dios sabe por lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando o lo que yo estoy pasando. Y ustedes saben qué, Dios lo permitió. Dios lo está permitiendo. Porque si lo estás viviendo, es porque Dios lo permitió. Y ya finalizo con esto. Muchas veces, tal vez ustedes y yo podamos decir como Job, ay, es que yo no me merezco lo que me está pasando. Y Dios sabe que no te lo mereces, pero aún así Dios lo permite. Él es soberano. Lo único que podemos pensar en momentos así es que como Él tiene el control, y si Dios lo permitió, es que Él ya tiene la manera en que te va a sacar y me va a sacar a mí de eso. Él sabe cómo. Y como Dios es soberano, esto quiere decir que no hay nadie ni nada que pueda truncar la voluntad de Dios y que pueda evitar que la voluntad de Dios se cumpla. Mis hermanos, les agradezco por su tiempo. Finalizamos la primera introducción del curso de escatología y vamos a seguir viendo más cosas interesantes para que aprendamos. Les agradezco su tiempo, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de verdad, estudien, busquen la palabra, no se crean todo, por favor. Les bendigo
enormemente y nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego.